noches tengan, hermanos, en esta hora en que nos reunimos para una actividad más de los varones. Gracias damos a Dios por su presencia con nosotros y también por ustedes que están enlazados en este momento para realizar una actividad más para la gloria de nuestro Dios. Vamos a iniciar con una oración. Luego el hermano Rodrigo tiene la lectura bíblica en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 8. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos das y la oportunidad de reunirnos como varones en esta hora. Guíanos con tu espíritu y todo lo que realicemos en esta hora, oh Señor, todo el aprendizaje, comentarios, siempre en ello nos edifiquemos, pero Señor también te glorifiquemos a ti. Guíanos en todo lo que tengamos que hacer, los que estamos aquí ante las cámaras, de tal manera que tu presencia prevalezca y tu misericordia también nos acompañe todos los días de nuestra vida, de tal manera que podamos realizar la tarea para la cual nos llamaste. Oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias damos a Dios en esta hora. Escuchamos la lectura bíblica. La palabra de Dios nos dice en esta noche: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán nuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gracias damos a Dios por su palabra, hermanos, en esta noche. Gracias por su misericordia y bondad. Vamos a abordar el tema de este mes, que es desafíos a la iglesia de hoy, con este tema que Pablo le insta a su alumno y a pastor también Timoteo, diciéndole todo lo que es la magnitud de la tarea que Dios le ha encargado a él y que ante todo él tiene que cumplir esa obra que Dios le encomendó. Mas sin embargo hay algo muy importante en el versículo cuando Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ante todo lo que se estaba dando, por supuesto, Timoteo era un joven pastor, a lo mejor de 25, 30 años, y entonces estaba inmerso ante todo lo que es la situación de la vida misma en la sociedad. Por eso es que le encarece, le encarga, le insiste y le dice que preste atención a todo lo que es el valor del ministerio que tiene en sus manos, porque también le advierte de los tiempos peligrosos que vendrían y que ya habían, por supuesto. Ahora, cuando dice sé sobrio, le está diciendo que debe tomar conciencia plena de lo que es el medio, el ambiente en el que vive. Tiene que asumir una actitud equilibrada, consciente, determinante y reaccionar ante ella propiamente como lo es un evangelista y un representante o embajador de Dios en medio de la sociedad. Hoy nosotros nos toca vivir en medio de este mundo
ante las circunstancias que se están dando. Y Dios nos sigue diciendo hoy a la iglesia, a usted y a mí, y a todos los que estamos aquí, que cumplamos nuestro ministerio. Pero no vamos a cumplir nuestro ministerio si no mantenemos la actitud que Pablo le exige a Timoteo. Sé sobrio ante todas las cosas. Dice, cumple tu ministerio, haz esa obra, soporta las aflicciones. No podía dejar de decirle eso. Hoy, nosotros como iglesia, como hombres, varones, representantes de nuestras familias, tenemos una gran tarea. El desafío de este mundo cada día va creciendo. Así que hoy nosotros tenemos que responder ante ella. Así que, amados hermanos, en este momento estamos aquí en este lugar, el hermano Hugo, el hermano José Luis y el hermano Rodrigo. Vamos a hacer algunos comentarios de cómo nosotros estamos obligados a cumplir nuestro ministerio y cómo podemos responder ante tales circunstancias a la luz de la Biblia y a la vez cómo podemos defender esa causa que Pablo le pide a Timoteo que defienda en medio de un mundo en el que él vivía. Voy a ceder el lugar al hermano José Luis para su comentario. Gracias damos a Dios que nos permite en estos momentos estar aquí con mis hermanos y poder también pues compartir parte del tema que el pastor ya expresó. Y creo que las circunstancias que ahora enfrentamos como iglesias, como cuerpos de la iglesia del Señor, de nuestro Dios, vivimos tiempos difíciles tales como los enfrentaba en aquel tiempo, en aquel entonces, el apóstol Pablo, las palabras de Pablo a Timoteo también. La vida no era fácil que se vivía en esos tiempos como ahora. Con la pandemia que estamos viviendo tampoco es fácil, hay restricciones. Bueno, pero ante todas las circunstancias, cualquiera que sea y que enfrentemos cada día, cada momento de nuestro diario vivir como hijos de Dios, tenemos que tener muy presente las palabras del apóstol Pablo y sobre todo tomando en cuenta el poder cumplir nuestro ministerio como hijos de Dios, como iglesia, de que no pueda cesar el poder compartir el mensaje de salvación al mundo. Y las palabras del apóstol Pablo a Timoteo es precisamente eso. El apóstol Pablo entendía y sabía que ya no volvería a ver a Timoteo. Prácticamente eran las últimas palabras de Pablo a Timoteo. Pablo, recordemos que esta fue pues las últimas, vamos a decir, o la última carta que pudo escribir, ¿sí? Ya no habría más, se lo entendía perfectamente. El tiempo se había acercado, ya estaba a la puerta, y nada más ni menos que pues tenía que encomendar a Timoteo la gran responsabilidad de poder continuar su ministerio. Es por eso que en la lectura que leímos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco, ¿sí? Que prediques, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Son las palabras de él. Encarecidamente le estaba rogando, ¿verdad? Y le estaba diciendo a la misma vez, ¿verdad? La gran responsabilidad que tenía de poder continuar, ¿sí? El cumplir, a pesar de las circunstancias que se vivían, de no dejar de predicar, en otras palabras, ¿verdad? El mensaje de salvación
al mundo o a las personas, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos, hermanos, ¿verdad?, entender y comprender esas palabras pues, de un gran hombre, sí, un triunfador, podemos decirlo así, porque lo dice el pasaje que leímos, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he guardado la fe, ¿sí? Esas son las palabras de un hombre que había experimentado todas las dificultades, que había enfrentado todos los retos, ¿verdad? Como buen soldado de Jesucristo. Y estas palabras que le estaba diciendo a Timoteo es precisamente por ello, por lo que de un triunfador, de una persona que ya había experimentado en todo el sentido de la palabra, ¿sí? El poder, vamos a decirlo así, de Dios en su vida, y que ante circunstancias difíciles ya no esperaba más que pues la gloria del Señor. Por eso dice, ¿verdad?, palabras de un triunfador a un joven pastor, a un joven ministro que iba a comenzar la carrera. Ante cualquier circunstancia, predica a tiempo y fuera de tiempo. No dejes, ¿verdad?, de predicar, no dejes de hacerlo, porque esto también te llevará el día de mañana, ¿verdad?, a poder también cumplir tu ministerio como buen soldado de Jesucristo. Muy bien, así es, hermano. Recordemos que nosotros somos llamados, así como el apóstol Pablo fue llamado detrás de la circunstancia que él vivía. Conocemos parte de la historia cuando él era perseguidor de la iglesia. Ahora él lo perseguían por seguir a Cristo. Él encarga a Timoteo, que fue su fiel discípulo, y que Timoteo aprendió bien. Por eso es que cuando le dice, soporta las aflicciones, le está diciendo que el ministerio no es un ministerio tan sencillo de sobrellevar. ¿Por qué? ¿Cómo redarguir a alguien que en algún momento no está conduciéndose correctamente y que es tu fiel amigo, tu fiel compañero, pero que no está haciendo bien las cosas? Es una circunstancia difícil. Mas, sin embargo, Pablo dice, redarguye, exhorta, haz lo que debes hacer como ministro de Jesucristo. Porque vendrán tiempos difíciles en el que no van a seguir la buena enseñanza, la buena doctrina, pero tú como pastor, tú como ministro, tienes que mantenerte en la línea correcta, de tal manera que es un acto inflexible que tenía que manejar en este aspecto Timoteo, en medio de circunstancias como el nuestro. Ahora, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo respondemos ante eso? Ahora en este tiempo. Es difícil eso. Sin embargo, tenemos una tarea y nuestra conciencia, cuando está realmente ocupada y gobernada por Dios, es difícil negarse a cumplir lo que realmente debemos cumplir. Lo tenemos que hacer, aunque cueste, lo tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. No importa las circunstancias, no importa los desafíos, los retos. Aquí la orden es cumplir el trabajo que Dios le encargó a Timoteo. Así que continuamos, escuchamos al hermano Hugo en esta hora. Cuando leemos la segunda carta de Timoteo, todos los capítulos que están dentro de ella, vamos a hacer una remembranza de lo que acá nos habla Pablo. Como bien decía el hermano, independientemente del orden en que esté en la Biblia, fue una de las últimas, si no es que la última carta que escribió Pablo. Encerrado entre las rejas, en aquella cárcel romana, hizo esta epístola para su hijo en la fe, Timoteo. Pero ¿qué guardan esta carta en especial? Yo veo en los 4 capítulos que habla en todo momento de la palabra y del evangelio de Cristo.
la sana doctrina. En el primer capítulo le dice a Timoteo, guarda el evangelio que te enseñé. En el segundo capítulo, sufre, porque siempre que alguien habla del evangelio sabemos que siempre va a haber piedras de tropiezo y muchas pruebas que tenemos que pasar como hermanos. En el tercer capítulo nos dice, persevera, tenemos que tener los ojos puestos en Cristo, ser persistentes en lo que hacemos. Pero del cuarto capítulo y del que hoy estamos hablando, le dice, proclama la palabra de Dios. No es otra cosa más que evangelicemos, hermanos. Esto no nada más es responsabilidad del pastor de la iglesia, diáconos, ancianos, es de toda la iglesia. Todos tenemos que predicar la palabra. Y acá lo dice en la cita, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es esto para mí, hermanos? Con urgencia. ¿Por qué? Porque si a veces una persona injusta no hace lo correcto, ¿qué pasa con nosotros que somos a veces indiferentes a ver lo que puede pasarle a una persona en su vida? Debemos de hablarles de Cristo y debemos de hablarles con urgencia. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa persona vaya a fallecer. Ayer mismo uno de mis hijos me daba la noticia que había fallecido la mamá de un amigo. Y se le habló con urgencia y en su momento, en los momentos que puso Dios. No sabemos si nosotros en su momento sí sembramos la semilla, pero no sabemos si más adelante alguien más estuvo regando esa semilla. Pero lo que tenemos claros, siempre tenemos bien claro, hermanos, es que el que da el crecimiento es Dios. Entonces, si dentro de los planes de Dios es que esta persona conociera de Cristo, está en la presencia del Señor. Por eso no debemos de ser nosotros como cristianos indiferentes. Debemos de predicar, como dice acá, en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. No vamos a llegar a decirles, estimados hermanos, cuando ustedes están en aflicción, a reprenderles con la palabra, sino a invitarlos. Invitarlos a que se acerquen a los pies de Cristo. No podemos, cuando una persona está mal en su estado de ánimo o espiritualmente no está bien cimentada, más que redarguir para que su espíritu se fortalezca, su alma se fortalezca. Posteriormente, ¿qué más nos dice el versículo? Reprende. Bueno, en el primer caso podemos hablarle de todas las promesas que tiene nuestro Dios, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedo yo reprender a un hermano cuando está haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios? Y entonces le tendré que decir qué va a pasar si no actúa conforme a la palabra. Tenemos que reprender al hermano. Un hermano no puede estar en adulterio, en fornicación, en síntesis, en pecado. Ahí es cuando tenemos que reprender, pero también, como dice la palabra, siempre con amor. Sí, estamos llamando la atención, pero también decirles, acá tienes a alguien que te puede escuchar y que te puede dar consejería. O ahí están los pastores, los ancianos, los diáconos. Siempre busquen a alguien a quien ustedes le tengan confianza, se acerquen
y digan qué están pasando, hermanos. Posteriormente nos dice, exhorta con paciencia y doctrina. Con paciencia no es otra cosa más lo que hay a veces cuando el Señor Jesús en alguna de sus parábolas habla como agricultor. El agricultor tiene que tener un tiempo y esperar un tiempo en donde el fruto va a nacer. Siembra, hace toda la preparación de la tierra, riega, pero el fruto va a llegar en un tiempo. Así tenemos que hacer nosotros, tener la paciencia, visitar a los hermanos, visitar a los que no conocen de Cristo, platicar con ellos, y el Señor pondrá su momento. Y después, ¿qué nos dice al final? Y doctrina, no es otra cosa más que hacerlo con enseñanza y sabiduría que viene de Dios. Y la sabiduría que viene de Dios, hermanos, está en la palabra. No hay más nada. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está nuestra tarea. Recordemos que es posible que estemos en las mismas condiciones que en la época en la que Pablo le encarga a Timoteo el cumplir este trabajo para lo cual Dios lo llamó, y también fue ordenado por la imposición de las manos del presbiterio. Por lo tanto, él le dice que cumpla. Es lo que Dios nos dice cada día y todos los días. Dios no nos dice, fíjate del tiempo, si puedes o no puedes. No. Él dice, en buen tiempo, en mal tiempo, en circunstancias de pruebas, en dificultades, en todo tiempo. Porque la palabra cabe siempre en el corazón de las personas en todo tiempo. Si hay dolor, ¿quién es el que da alivio al dolor? Dios, a través de su palabra. Si hay tristeza, ¿quién consuela? Dios a través de su palabra y su espíritu. ¿Quién anima? Dios a través de los instrumentos que Él usa a través de nosotros, por supuesto. Por eso es que Pablo le dice, hazlo con paciencia y doctrina. Tiene que hacerlo en esa sensibilidad que le da la palabra y a la vez el ejemplo de Cristo. O sea, no tenemos nosotros más ejemplo que el ejemplo pastoral de Cristo. Él tuvo la paciencia suficiente de cómo tratar todos los tipos de circunstancias que Él vivió. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, hazlo con paciencia y doctrina. O sea, sé sensible a la situación que vive tu hermano, que vive el miembro de la iglesia, que vive alguna familia. Y hazlo en el marco de la palabra de Dios como si yo lo hiciera, dice Pablo. O sea, nosotros tenemos que manejar las circunstancias así como lo manejó Cristo. ¿Cómo manejaría Cristo la situación de una familia que está pasando por un momento difícil? ¿Cómo manejaría la situación de una familia que está en rebeldía? ¿Cómo lo manejaría Cristo? O sea, todo ese tipo de cosas tenemos que tomarlos en cuenta, porque ahora nos toca a nosotros, en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia, también cumplir con la tarea. No podemos cerrar nuestras manos, no podemos cruzar los brazos, no podemos negarnos a hacer lo que nos toca hacer. Así que tenemos que hacerlo y a la vez está en imperativo. No le pregunta si quieres o no quieres. Le dice, cumple tu ministerio. Es tu ministerio, amado hermano, como padre de familia. Es mi ministerio como padre de familia. Es nuestro ministerio de todas las familias de la iglesia. Así que hoy Dios nos dice que cumplamos nuestra tarea, puesto que hay miles y miles de familias que necesitan de Dios a través de tu ministerio,
a través de mi ministerio, a través del ministerio de toda la iglesia. No sé si Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiera tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor, al saber que de balde los sana su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, fortaleza pedid, el reinado del mal con valor combatid, conducid los cautivos al libertador y decid que de balde redime su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Hay algo que tenemos que notar en el pasaje que hemos estado comentando y que le preocupaba al apóstol Pablo, y creo que también así como preocupaba al apóstol Pablo, preocupa también en el caso del pastor, los líderes, ¿verdad?, de la iglesia, la incesante, podemos decirlo así, pensamiento y persistencia perversa del hombre en corromper siempre el evangelio de Cristo. Esto es preocupante porque tanto como en los tiempos pasados, ese era el pensamiento del hombre. En estos tiempos también no dejo de pensar y no dudo que haya también mentes perversas
pensamientos perversos que aprovechando las circunstancias puedan desviar el pensamiento, la mente y el corazón de la persona para que pierda de vista o de mirar lo que es la venida de Cristo. Esto es lo que, en otras palabras, ¿verdad?, el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Le ruega que tenga puesta la mira en el día de la venida del Señor. Y ese debe ser algo que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debe permanecer en nosotros, ¿sí? Tener puesta nuestra mira en el día de la venida del Señor y de predicar incesantemente, como le dice Pablo a Timoteo, ¿sí? A tiempo y fuera de tiempo, no dejes de hacerlo. Ten puesta tu mirada siempre en Jesús, en la venida del Señor. Y eso es lo que, pueblo de Dios, iglesia del Señor, esa debe ser también para nosotros un reto en estos tiempos. No debemos de dejar de poner nuestra mirada en Jesús y en la segunda venida de Él. Hagamos, ¿verdad?, lo que acabamos de entonar y de cantar hace unos momentos, trabajar en pro de la obra del Señor, sin perder de vista, ¿verdad?, sin perder, perdón, nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, a lo que Pablo decía, ¿verdad?, que él ya tenía también guardada la esperanza, la corona, porque como guerrero había triunfado, había conquistado, ¿verdad?, el reino, vamos a decirlo así, de Dios, con todo el esfuerzo que él y entusiasmo que él puso, aún de las circunstancias difíciles, él había ganado y peleado la buena batalla. Hermanos, ¿verdad? También luchemos ante las circunstancias, ante las tempestades, ante toda cualquier cosa que tengamos enfrente. No perdamos de vista nuestra mirada en Jesús, porque en su tiempo vendrá, en su segunda venida, y entonces vendrá por su real sacerdocio, escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios nos bendiga. Muy bien, hermanos, así es, efectivamente. Recordemos que hoy también, como en tiempos del apóstol Pablo, existen ya perversiones o que tuercen el sentido de la palabra de Dios, enfocándose hacia cosas materiales y cosas también que benefician la propia persona del portador de la palabra, que tuerce para su propio bien. Así que esa es la razón por la que Pablo le decía a Timoteo que él debe estar pendiente y consciente de todas estas cosas que vendrían. Por eso también haría que la predicación del Evangelio encuentre barreras, dificultades, y de tal manera que va a ser difícil. Pero dice, tú sé sobrio, haz obra de evangelista, soporta las aflicciones y cumple tu ministerio. Así que no olvidemos que esa es la tarea que usted y yo tenemos. No solamente los líderes de la iglesia, sino todo cristiano, toda persona que depende del gobierno de Cristo, cuya cabeza Él es la cabeza de la iglesia, dependemos nosotros. Y Él es nuestro vivo ejemplo en todas las cosas que hagamos. Así que luchemos, caminemos hacia adelante y no olvidemos que nuestro deber y privilegio es cumplir la tarea que Dios nos dio. Cuando el apóstol Pablo menciona en esta porción de la palabra de Dios que él está pronto para partir, en el versículo 1 dice, te encarezco, que en otros términos quiere decir, te encomiendo. Le dice a su discípulo, a Timoteo, te encomiendo delante de Dios que instes a tiempo, que insista en todo tiempo
a toda aquella persona que se niega a escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice, insiste, porque algunas veces nos sentimos que no hicimos una buena labor, que alguna persona no, a la primera visita, a la primera plática que tengamos, él no quiere reconocer que Dios es el único Dios y supremo Dios aquí en el mundo. Por eso Pablo le dice, insiste, insta, la palabra insta, que en otra versión dice, insiste, háblale. No te pongas a ver cuántas veces le vas a hablar de la palabra de Dios, pero tu labor es que debe insistir hasta que él reconozca que Dios es el único aquí en la tierra. Por eso, hermanos, nuestra gran responsabilidad como miembros del pueblo de Dios es predicar su palabra en todo tiempo y en todas circunstancias. Por eso es que invitamos a nuestros hermanos varones de la iglesia que tomemos nuestra bandera y podamos seguir proclamando la palabra de nuestro Dios en estos tiempos tan difíciles. Hermanos, dice la palabra de Dios, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Habla de los falsos maestros. ¿Cuántas iglesias no predican a través de la manipulación? ¿Y cómo lo hacen? Acercando a las personas, haciendo una oración, pero después regresas a los 6 meses y ¿dónde están esas personas? Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Dios nos dice en su palabra que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer y tiempo de morir. Nosotros debemos sembrar la semilla. Alguien más la regará, pero el crecimiento lo da Dios. Y por eso Pablo insistía mucho a Timoteo que tuviera la paciencia, porque no es en los tiempos de nosotros, hermanos, es en los tiempos de Dios. Nosotros tenemos que sembrar semilla, otro la regará, pero Dios dará el crecimiento en el momento y hora que es el correcto para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos una gran labor que hacer, evangelizar, ¿sí? Como le dijo Dios a sus discípulos, id y hacer discípulos y predicar la palabra. Y predicar la palabra, esa es la sana doctrina. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Trabajar como arminianos y tener la paciencia de los calvinistas. Y todo lo que hagamos en el nombre de Dios, todas estas comisiones que Dios nos ponga y responsabilidades como hermanos en Cristo, hermanos en la fe y como responsables, porque no podemos ser indiferentes a lo que está pasando. Por eso decía yo anteriormente que tenemos que predicar el evangelio con urgencia, porque la venida de Cristo es pronto. Muy bien, hermano, gracias damos a Dios por todo lo que nos ha concedido hacer en este momento. Esperamos que con la ayuda de Él, como iglesia, podamos asumir esa característica con valor, de tal manera que busquemos siempre, en medio de las circunstancias, en medio de
de ecos falsos que oigamos, no caigamos ante cualquier circunstancia que cuando nos quieran vender algún evangelio barato en este mundo, pues eso es lo que está ocurriendo en este tiempo, que podamos enfocarnos hacia lo que es verdadero, y aquí solamente a través de la palabra de Cristo, palabra de Dios, podemos hallarla. De tal manera que en esta hora de la noche, si hay alguien que por primera vez nos está viendo y está recibiendo esta bendición de compartir la palabra con ustedes, les invitamos a que abra su corazón al Señor y a su palabra, para que pueda tener la bendición, el privilegio de recibir su gracia, pero también de ser transformado en medio de cada circunstancia a una experiencia de gracia, de amor, de perdón y de justicia. No es fácil para nosotros los seres humanos a veces salir de una circunstancia a otro, pero recordemos que el que siempre tiene la capacidad de darnos la respuesta a nuestras dolores, nuestras angustias, nuestras inseguridades, es Dios. Así que los invitamos a que abran su corazón a ese Dios glorioso, a ese Dios bueno, santo y justo, y que nunca pasa por alto cada dolor, cada tristeza y cada circunstancia que nosotros vivimos, puesto que Él lo sabe, lo conoce. Es cuestión de reconocerlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador para recibir lo que Él quiere darnos y ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que los invitamos a que rindan su vida al Señor y que reciban esta grande bendición y conozcan a ese Dios grandioso, glorioso, supremo y que nos da la vida eterna. Que Dios nos bendiga y concluimos este momento con una oración y voy a pedir al hermano Hugo que nos lleve a Dios en oración. Padre, te damos gracias porque tú nos permitiste estar esta noche reunidos en tu nombre. Te pedimos, Padre Dios, Padre amado, que tú seas con cada uno de nosotros, con cada una de las personas que nos están escuchando, y tú toques sus corazones, Señor. Nadie más que tú y tu Espíritu Santo puede tocar sus corazones y que hagan una oración para poderse acercar a ti. Gracias por todas tus bendiciones, mi Señor, todas tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias porque nos permitiste hacer una vez más esta labor que tú nos has encargado, Señor. Porque todo esto es para tu gloria, tu honra y tu imperio. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jehová Te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, ya concluimos esta actividad. Les seguimos invitando a conectarse a partir de las 8 de la noche, los días lunes, así que los esperamos aquí con nosotros y agradecemos también cada like que ustedes pongan y pedimos sus oraciones por este ministerio que hoy Dios nos toca y nos concede poder desarrollar. Dios nos bendiga a todos donde quiera que estén. Un fuerte abrazo.